Habiendo entonces configurado los presupuestos de la quiebra sancionatoria extensiva, vamos a ver ahora cuáles son las principales reglas procesales que rigen en estos procesos. En primer término nos preguntamos quién es el juez competente y vamos a determinar que el juez competente, digamos la respuesta que nos da la ley, difiere según el momento en el que nos encontremos. Para tramitar la quiebra extensiva, el pedido de quiebra extensivo, va a ser competente el juez que ha declarado la quiebra principal. Pero no necesariamente será este quien continúe después gestionando todas las quiebras, la principal y la extensiva, después de dictar la sentencia, porque en ese caso la ley prevé que sea aquel juez que corresponda de acuerdo a las pautas del artículo 3, o sea, el domicilio social o el domicilio de la administración, según corresponda, teniendo en cuenta aquel que tiene los activos más importantes. Por supuesto que si no se puede determinar cuál de los dos o más fallidos tiene los activos más importantes, va a continuar interviniendo el juez que ha prevenido. Otra de las cuestiones que nos preguntamos es en cuanto al trámite que se sigue para poder declarar la quiebra extensiva. Recuerden ustedes que en el caso de la quiebra por acreedor, por ejemplo, no había juicio ante quiebra y era un trámite muy expeditivo, inclusive hasta inquisitorial de algún modo. Acá, en el caso de la quiebra extensiva, la ley prevé que se lleve adelante por las normas del juicio ordinario, o sea, un juicio de conocimiento, un juicio extenso, en donde las partes tienen amplia libertad probatoria. ¿Quién puede demandar? La ley establece que pueden hacerlo el síndico o cualquier acreedor. ¿Y a quiénes se demanda? Bueno, en los casos de la quiebra automática del artículo 160, cuando no se ha podido determinar quiénes son los socios, por ejemplo, en el caso de un socio oculto o en el caso de una sociedad de hecho, bueno, tendremos que demandar a aquellos sujetos que consideramos que son responsables a los términos del 160. Y en los casos del 161 también, digamos, a las personas que han actuado en interés personal, al controlante o a quien ha confundido patrimonialmente quien ha confundido su patrimonio con los bienes de la fallida. ¿Qué plazo tienen estos sujetos para deducir la demanda de extensión de quiebra? Bien, el artículo 162 prevé que hasta los 6 meses posteriores a la presentación del informe general, dice la ley. Eso es para el caso de la quiebra directa, necesaria o voluntaria. O sea, se declaró una quiebra directa de un sujeto y después de que se declaró la quiebra directa de este sujeto, el síndico presenta el informe general y después de la presentación del informe general tenemos 6 meses para iniciar la acción. Y ese plazo es un plazo de caducidad de derecho, o sea, que si pasado el plazo de 6 meses no se ha iniciado, ya no se podrá iniciar, y si se inicia con posterioridad, el juez podrá rechazarla in limine, o sea, sin darle trámite. Cuando la quiebra es indirecta, la ley es muy ambigua porque dice desde la fecha en que venció el periodo de exclusividad o de la fecha en que el juez rechazó o estimó las impugnaciones al acuerdo. Pero no siempre esa fecha coincide con la de la declaración de quiebra. Y hemos dicho que para que se pueda estar en presencia de una quiebra extensiva, lo primero que necesitamos es una quiebra principal. Por lo consiguiente, lo que se ha resuelto en jurisprudencia es que si venció el periodo de exclusividad, el juez no declaró la quiebra indirecta por aplicación del artículo 77, sino que lo hizo 2 o 3 meses después, los 6 meses los vamos a contar de ese momento simplemente porque es condición para que estén constituidos los requisitos para la acción extensiva que haya una quiebra principal. Y aunque haya vencido el periodo de exclusividad, si no se ha declarado la quiebra principal, no hay posibilidad de empezar a computar el plazo de 6 meses a los que hemos referido. ¿Podrán el síndico o los acreedores que han iniciado esta extensión de quiebra pedir medidas cautelares? Por supuesto que las pueden iniciar, las pueden pedir al efecto de asegurar el resultado del juicio, porque como va a ser un juicio de conocimiento que va a demorar mucho tiempo, posiblemente cuando lleguen a la sentencia se encuentren con que no hay nada. Entonces, desde el inicio pueden pedirle al juez que dicte alguna de las medidas del artículo 85, como son la inhibición general de bienes, la intervención controlada de los negocios. La pregunta que surge acá es si se le va a exigir al síndico que rinda contra cautela. Evidentemente el síndico no va a rendir contra cautela de su propio patrimonio.
sino que va a tener que recurrir a los bienes de la fallida. Con lo cual, pareciera que si el sujeto que vació, digamos, que realizó una actividad fraudulenta para perjudicar a los acreedores, vació la empresa, el síndico va a tener menos posibilidad de pedir una medida precautoria. ¿Por qué? Porque no va a tener qué contracautela ofrecer. Entonces, lo que la jurisprudencia ha resuelto en este caso es que el síndico no tiene que rendir contracautela para poder pedir medidas precautorias de los bienes del sujeto al cual se le persigue la extensión de quiebra. Sí se exige la contracautela cuando el que pide la extensión de quiebra es un acreedor. Habíamos dicho que este proceso va por la vía ordinaria. Es un proceso que caduca a los 6 meses, o sea, la caducidad del derecho opera a los 6 meses de declarar la quiebra indirecta o de presentado el informe general, pero también la instancia perime a los 6 meses. Entonces, si el expediente se encuentra 6 meses sin tener avance, en ese caso el juez podrá declarar la petición de instancia a pedido de la parte demandada, digamos. Recordemos que en Mendoza la petición de instancia solamente puede pedirse hasta la primera audiencia, por lo cual, pasado esa etapa, o sea, cuando ya entramos en la etapa probatoria, ya no es posible que se pueda pedir y declarar la petición de instancia como sí se podía hacer con anterioridad a la sanción de la Ley 9001. Una vez que el juez dicta la sentencia, supongamos que siga interviniendo el mismo juez porque el deudor el fallido extendido también es de la misma circunscripción judicial o su patrimonio es inferior al de la fallida principal, el juez tiene que disponer normas de coordinación, porque estamos en presencia de lo que se llaman quiebras asincrónicas. La primera ya ha pasado el informe general, inclusive hasta posiblemente haya concluido con la liquidación de los bienes, porque fíjense ustedes que tiene que iniciarlo dentro de los 6 meses de presentado el informe general y es por la vía del proceso ordinario, que puede durar, supongamos, 1, 2, 3, 4 años, no sé, según lo que demore la actividad probatoria, aunque últimamente, si aplicando las reglas del proceso de conocimiento de Mendoza, supongamos que en 1 año esté concluido, bueno, pero la sincronía que se produce requiere que el juez tenga que, de todos modos, coordinar los procedimientos de la quiebra principal y de la quiebra o las quiebras extendidas, estableciendo plazos comunes en algún momento, aunque sea para lo que pueden llegar a ser distribuciones complementarias en el caso de la quiebra principal y la distribución final en el caso de la quiebra extendida. El síndico va a seguir siendo el mismo que fue en la quiebra principal, sin perjuicio de lo cual el juez puede recurrir a la posibilidad de designar una sindicatura plural y entonces sortear otro síndico más, ya sea de síndico A o B, para poder completar, digamos, el cuadro de la sindicatura si se realiza muy complicada la tarea para el síndico que actuaba inicialmente. Vamos a ver que la ley prevé 2 posibilidades de sustanciación, digamos, de los procesos. Distingue cuando hay masa única a cuando hay masa separada. La masa única ya dijimos que se daba en los casos en los que se ha declarado la quiebra extensiva por aplicación del inciso 3 del 161, o sea, por confusión patrimonial inescindible. O también cuando, combinando los incisos 1 y 3 o 2 y 3, prevalece, digamos, esta situación de la masa única. ¿Qué pasa entonces cuando hay masa única? Bueno, el síndico tendrá que presentar un informe individual unificado respecto de las 2 quiebras, a pesar de que la primera ya, como les decía, viene bastante adelantada en su trámite. Cuando haga el segundo informe general, el referido a la quiebra extensiva, tendrá que tomar, digamos, la información que surgió de la quiebra principal para poder volcarla a este informe general unificado. Cuando hay quiebra de delitos concurrentes, o sea, un acreedor aparece como tal en las 2 quiebras, en la principal y en la extendida, hay que ver si hay deudas comunes, digamos, o acreencias comunes, en donde uno es obligado principal y el otro garante, avalista. En ese caso, el síndico deberá considerar solamente la deuda mayor, digamos, respecto de los 2 y realizar una cierta consolidación, digamos, del pasivo
para evitar la duplicación del pago a los acreedores. Cuando se trata de, finalmente, cuando se hace la distribución se va a hacer sin distinguir los acreedores de uno y otro fallido y sin distinguir de dónde provienen los bienes, si de uno u otro fallido. La distribución se va a hacer como si se tratara de un solo patrimonio, porque en el fondo es lo que está ocurriendo, digamos. Era el mismo patrimonio que aparecía como desdoblado, pero con un grado de indefinición tal que posibilitó, digamos, posibilitó que se lo liquidara como uno solo. Entonces, en ese caso, el síndico hace un solo proyecto de distribución donde contempla todos los bienes y todas las deudas de ambos fallidos, digamos, ambos o todos los fallidos que hayan caído por la vía de la extensión, como si fuera un solo sujeto. Por el contrario, cuando se trata de la quiebra extensiva de los incisos 1 y 2, la ley prevé, sin que interfiera la posibilidad del inciso tercero de la confusión patrimonial inescindible, la ley prevé que se formen masas separadas. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada una de las quiebras va a tramitar por sus propios carriles. En cada una de las quiebras se van a liquidar los bienes y en cada una de las quiebras se van a hacer las distribuciones entre los distintos acreedores. Por supuesto que en el caso de la quiebra principal, aquellos sujetos que han sido, digamos, cuyas quiebras han sido extendidas, las acreencias que estos sujetos hubieran tenido no van a poder hacerse valer en el caso de esta quiebra, porque justamente son los que generaron la quiebra inicial que después los arrastró a ellos al estado falencial. ¿Qué otras cuestiones procesales tenemos que tener en cuenta? Primero, la determinación de la fecha inicial de cesación de pagos. Si la quiebra es por aplicación del inciso tercero, tendremos una sola fecha inicial de cesación de pagos para los 2 o 3 sujetos, los que fueren alcanzados por esta declaración extensiva, que va a ser la fecha inicial teniendo en cuenta la primera quiebra, y desde allí los 2 años hacia atrás contaremos para establecer la fecha de retroacción. En cuanto a si se trata de una quiebra declarada por los incisos 1 y 2, en esos supuestos no vamos a tener en cuenta la fecha inicial de la primera quiebra, sino que en cada quiebra se va a establecer una fecha inicial teniendo en cuenta las circunstancias propias del sujeto fallido. Es más, es muy probable que en algún caso la fecha inicial de cesación de pagos coincida con la sentencia de quiebra, porque hasta ese día el sujeto estaba solvente. Los créditos entre fallidos, más allá de que no van a participar en el caso del inciso 1 y 2 de la distribución, no necesitan ser verificados, ya que los síndicos o el síndico que interviene en el proceso falencial directamente tiene que informarlos tomando en cuenta la documentación obrante en las empresas que han caído en quiebra. Por supuesto, como dijimos, no participan del fondo común y no se los considera directamente en el caso de masa única, porque en realidad es como si fuera acreedor de sí mismo. Una vez que se ha declarado la sentencia de quiebra extensiva, es que vamos a aplicar todas las normas consecuentes y propias de la ley de quiebras al sujeto al que se le extendió la quiebra, ya que hasta ese momento ese sujeto no es susceptible de ser considerado fallido, aunque haya provocado la quiebra de la deudora principal, y en consecuencia los efectos, digamos, los alcances de la quiebra extensiva van a ser desde la sentencia hacia adelante.